¿Y si la guerra ya no fuera lo que pensabas? La guerra en Ucrania ha cambiado de forma tan abrupta que muchos hablan ya de un punto sin retorno. Algo se ha roto, y entenderlo es más urgente que nunca. La noche del 26 de octubre, una ola de ataques rusos arrasó ciudades en toda Ucrania. Pero esta vez no fue solo un bombardeo, fue una operación coordinada, bautizada como Osholomlenie, que significa aturdimiento. El nombre no es ninguna exageración. Por primera vez desde el inicio de la invasión, la escala, la velocidad y el alcance sobrepasaron todo lo visto antes, dejando atónitos incluso a los analistas más veteranos. Los objetivos fueron claros y simultáneos. Infraestructuras energéticas, centros logísticos militares y núcleos urbanos claves. Kiev, Odessa, Yarkov, Sumy. En apenas unas horas, la sensación era la de un país entero bajo asedio. El humo, el caos y la incertidumbre no se quedaron en una sola región. La red eléctrica, los depósitos de combustible, los ferrocarriles y las fábricas de armamento sufrieron daños graves. Las líneas de suministro, vitales para la resistencia, quedaron cortadas o seriamente comprometidas. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no fue solo la destrucción material. Lo que se esconde detrás es un cambio total en la estrategia rusa. Ya no se trata de ataques dispersos. Ahora vemos un plan meticuloso para desestabilizar y desgastar a Ucrania. Analistas advierten que este enfoque, mucho más sistemático y abrumador, podría marcar el inicio de una guerra de desgaste prolongada, con consecuencias que van mucho más allá del frente y amenazan con desbordar a toda Europa. Ignorar este giro sería un error. Lo que está en juego no es solo el control de territorios, sino el equilibrio de poder, la seguridad energética y hasta el día a día de millones de personas. Los efectos pueden sentirse en la economía, los precios, las facturas y la política de todos nuestros países. El reloj corre y nadie está completamente a salvo. ¿Cuál fue el objetivo real de la operación Osholomlenie y por qué ha puesto en alerta a toda Europa? Veamos cómo este cambio de táctica podría alterar cada aspecto del conflicto. Hasta hace muy poco, el frente parecía detenido. ¿O no? Durante meses, la guerra en Ucrania se percibía como un pulso de ataques dispersos, casi rutinarios. Las alertas eran escasas, y la mayoría de los informes hablaban de drones aislados, explosiones menores y sabotajes relegados al fondo de la agenda diaria. La confianza en la defensa antiaérea ucraniana era casi absoluta. Los sistemas occidentales, como los Patriot y los NASAMS, lograban repeler la mayoría de los misiles y drones rusos, protegiendo a las ciudades principales y sus infraestructuras vitales. Cada ataque frustrado se celebraba en los medios como una prueba irrefutable de la resiliencia ucraniana y del fracaso de la maquinaria militar rusa. Occidente repetía su mensaje: Ucrania resiste, Rusia se agota, la tecnología aliada inclina la balanza. La narrativa insistía en que el frente era inamovible, que la moral ucraniana seguía intacta y que cualquier avance ruso sería, a lo sumo, temporal y costoso. Pero bajo la superficie comenzaron a notarse grietas peligrosas. Ya se hablaba de una alarmante escasez de misiles para la defensa aérea. Los sistemas avanzados, aunque eficaces, no podían cubrir todos los puntos vulnerables, y cada ataque iba desgastando tanto los recursos como a las tripulaciones encargadas de operar esas baterías. La logística, esa columna vertebral invisible de la guerra, también empezaba a flaquear. El esfuerzo constante por reponer misiles, piezas y combustible enfrentaba rutas cada vez más amenazadas y una presión financiera creciente. Al mismo tiempo, en las líneas del frente, la fatiga se acumulaba. Las rotaciones de soldados eran menos frecuentes, los relevos demoraban y las bajas aumentaban en el silencio de los informes militares. Ignorar este trasfondo sería un error mayúsculo. Si nos fijamos solo en los éxitos visibles, drones derribados, misiles interceptados, corremos el riesgo de sobrevalorar la capacidad de resistencia y subestimar el desgaste real, ese que día a día reduce el margen de maniobra de Ucrania. El conflicto, lejos de enfriarse,
se transforma en una guerra de desgaste, donde cada noche tranquila puede ser apenas la calma antes de una tormenta mayor. Ese equilibrio frágil se rompió con una serie de operaciones que cambiaron por completo el panorama. Las nuevas ofensivas rusas no buscaron solo avanzar en el terreno, sino atacar la moral y la infraestructura estratégica de Ucrania. Lo que estaba en juego ya no era solo una línea en el mapa, era la capacidad de sostener la resistencia misma. La noche en que todo cambió llegó sin previo aviso. En unas pocas horas, una oleada brutal de ataques rusos estremeció Ucrania de norte a sur, desde Kiev hasta Odessa, pasando por Yarkov y Sumy. El cielo ardió con explosiones sincronizadas. Esta vez, no eran bombardeos dispersos, sino una ofensiva magistralmente coordinada. Misiles y drones impactaron al mismo tiempo en ciudades clave. Los blancos fueron elegidos con frialdad letal: centrales eléctricas, cruces ferroviarios, depósitos de combustible y nodos logísticos. Testigos locales describen fábricas envueltas en llamas, zonas industriales paralizadas y barrios sumidos en la oscuridad. El caos fue inmediato. El movimiento de tropas y suministros, e incluso la vida diaria, quedaron suspendidos de un hilo. Pero el golpe más demoledor recayó sobre la defensa aérea ucraniana. Las baterías antiaéreas, muchas de ellas de fabricación occidental, intentaron repeler la ofensiva. Sin embargo, la marea de objetivos y la combinación de drones y misiles resultó abrumadora. La escasez de misiles interceptores se ha convertido en un secreto a gritos. Por cada ataque detenido, los arsenales se vacían más rápido de lo que llegan los refuerzos. Con cada nueva andanada, la eficacia del escudo defensivo se erosiona. Surge un fenómeno alarmante: el desgaste acumulativo. Cada ataque mina la capacidad de respuesta ucraniana. Los sistemas se fatigan, las tripulaciones se agotan y aumentan los puntos vulnerables. Lo que antes era una red sólida, ahora revela fracturas que se multiplican. Para Ucrania, el panorama es crítico. Si no logra adaptarse a esta estrategia de desgaste, no solo el frente de batalla, sino también la retaguardia civil, podrían colapsar. Las pérdidas amenazan con volverse irreversibles, y la línea entre resistencia y derrumbe total se afina con cada noche de ataques masivos. Pero esta nueva táctica rusa no solo desafía a Ucrania. Occidente observa con creciente inquietud. ¿Hasta dónde puede aguantar el sistema defensivo ucraniano antes de que la presión lo venza? Lo que ocurre hoy en Pokrovsk podría extenderse mañana, y a una escala mucho mayor. El colapso de sectores estratégicos ya es imposible de ocultar. En Pokrovsk y Mirnograd, las defensas se están desmoronando, mientras los últimos ataques han paralizado las rutas ferroviarias, vitales para el abastecimiento. Estas ciudades, emblemas de la resistencia ucraniana hasta hace apenas unos días, ahora se asoman al precipicio. La retirada de las fuerzas ucranianas se ha tornado caótica y desordenada. El pánico recorre las filas, los mandos pierden contacto con sus unidades y los corredores logísticos han colapsado, dejando a muchos soldados sin refuerzos ni suministros. La coordinación se desvanece, acelerando la pérdida de posiciones cruciales. Mientras tanto, Rusia intensifica el uso de armamento pesado. Bombas de hasta 3 toneladas y los temidos lanzallamas Solnt-Sepek arrasan zonas urbanas y fortificaciones. Se reportan explosiones capaces de destruir barrios enteros en pocos minutos, minando la moral de quienes aún resisten. El consenso entre analistas occidentales y rusos es inquietante. Se acerca un punto de quiebre. El sistema defensivo ucraniano, golpeado sin descanso y enfrentando ataques cada vez más sofisticados, está llegando a su límite. De continuar este ritmo, los expertos advierten que la resistencia organizada podría no sostenerse mucho más tiempo. La magnitud del riesgo es abrumadora. Lo que suceda en ciudades como Pokrovsk y Mirnograd puede definir el rumbo de la guerra. Si el colapso se expande, la posición de Ucrania en futuras negociaciones se debilitará drásticamente, comprometiendo no solo el frente militar, sino su futuro como Estado soberano.
Por encima de los informes militares y los mapas del frente, la crisis ya golpea la vida diaria de millones. La incertidumbre crece, la moral se desgasta y la inseguridad se instala en la rutina de las familias. Pero el pulso de la guerra no solo se mide en mapas y líneas defensivas. Detrás de cada avance o retroceso, hay decisiones políticas y dilemas estratégicos que definirán el futuro de Ucrania y de Europa. La guerra invisible. La vida cotidiana se transforma bajo una amenaza constante y silenciosa. En Kiev y otras ciudades principales, los cortes de luz, la falta de agua y la parálisis del transporte dejaron de ser sorpresas. Ahora, son el nuevo pulso diario. Familias enteras soportan jornadas enteras sin electricidad ni calefacción, mientras el frío se cuela por cada rendija y cocinar o cargar un teléfono se convierte en un reto monumental. Pero la mayor transformación no es solo material, sino mental. La sociedad ha cambiado su respuesta, del pánico inicial a una aceptación resignada. La incertidumbre se ha domesticado, mutando en disciplina. Se vive entre alarmas aéreas, colas interminables y el zumbido lejano de posibles ataques, como si todo formara parte de una rutina sin fin. Los medios reflejan esta metamorfosis. Ya no predominan los titulares heroicos ni las promesas de victorias inmediatas. En su lugar, surge el cansancio y la duda. Reportes sobre daños, escasez de recursos y una resignación que impregna cada crónica. La sensación dominante es que lo extraordinario se ha vuelto ordinario, aunque persiste el miedo de que lo peor aún pueda irrumpir. A la par, en Occidente, la fatiga empieza a notarse. Gobiernos y sociedades muestran señales de agotamiento y empiezan a preguntarse cuánto tiempo más podrán, o querrán, mantener su apoyo. Las discusiones sobre ayuda militar, sanciones y presupuestos se llenan de advertencias y de límites antes impensados. El mayor peligro ahora es social. La resiliencia colectiva y la fe en el futuro están tensadas al máximo. Un desplome interno podría disparar nuevas olas migratorias, crisis humanitarias y poner en jaque la estabilidad política de Ucrania y de toda la región. ¿Qué lecciones deja esta adaptación forzada? ¿Cómo se reescribe la supervivencia bajo el asedio? ¿Y qué revela sobre los límites de la resistencia humana? El conflicto se ha convertido en una prueba de resistencia no solo para Ucrania, sino para toda Europa. La siguiente fase podría alterar radicalmente el equilibrio de poder y la vida cotidiana en el continente. La historia se reescribe ante nuestros ojos. ¿Te atreves a mirar más allá de los titulares que se repiten cada mañana? La guerra en Ucrania dejó de ser un simple juego de posiciones. Ahora es una prueba de resistencia para sistemas completos, una pulseada de voluntades y una carrera tecnológica sin final claro. Mientras las noticias se vuelven rutina, corremos el riesgo de anestesiarnos ante la magnitud de lo que está en juego. Reducir el conflicto a fórmulas conocidas, un ataque aquí, una respuesta allá, Occidente decide y Rusia reacciona, es peligroso. Si aceptamos esa visión cómoda, nos perdemos la verdadera transformación que se está gestando. Ignorar los matices nos vuelve vulnerables, porque lo que parece lejano puede alterar nuestro día a día. Desde el precio de la electricidad hasta la seguridad en nuestras calles. Hoy presenciamos algo más grande que una batalla territorial. Europa se redefine, se ponen a prueba alianzas y certezas históricas se tambalean. El desgaste psicológico, el uso de recursos como armas y la manipulación informativa son tan decisivos como los misiles que cruzan el cielo. Los desenlaces son imprevisibles, pero las consecuencias nos alcanzarán tarde o temprano. ¿Seremos simples espectadores o elegiremos informarnos y comprender lo que sucede bajo la superficie? Lo que está en juego trasciende a Ucrania o Rusia. Es el equilibrio global y puede trastocar incluso lo más cotidiano. No te conformes con el próximo resumen ni con la rutina mediática. El futuro se decide ahora, y entenderlo requiere mirar más allá de la superficie. Pero para comprender mejor la magnitud de este cambio, es útil mirar a la historia y a otros conflictos que también se transformaron de forma inesperada.
Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el Blitz sobre Londres transformó la vida cotidiana de los británicos. Miles de familias se vieron obligadas a adaptarse a la escasez de recursos, apagones constantes y el sonido de sirenas antiaéreas. Sin embargo, la resistencia psicológica se convirtió en un arma tan poderosa como los cañones antiaéreos. Hoy, Ucrania atraviesa un proceso similar, donde la moral colectiva y la capacidad de adaptación pueden marcar la diferencia entre la resistencia y el colapso total. Además, podemos comparar la situación actual con el asedio de Sarajevo en la década de los 90. Durante casi 4 años, la ciudad vivió bajo bombardeos diarios, con la infraestructura civil devastada y una población obligada a sobrevivir en condiciones extremas. La resistencia de Sarajevo fue estudiada por analistas militares y sociólogos como un ejemplo de cómo la guerra moderna no solo se libra en el campo de batalla, sino en la mente y el espíritu de la sociedad. En el caso ucraniano, la presión sobre la red eléctrica recuerda a la famosa Guerra de las Infraestructuras. En el conflicto de Kosovo, los ataques aéreos de la OTAN se centraron en destruir puentes, plantas de energía y vías férreas para debilitar la capacidad de resistencia serbia sin atacar directamente a la población civil. Rusia parece aplicar una lógica inversa: golpear infraestructuras críticas para minar la moral, forzar desplazamientos internos y debilitar la capacidad de respuesta militar y civil de Ucrania. Este tipo de guerra de desgaste plantea retos inéditos para los países que desean ayudar a Ucrania. Por ejemplo, la reposición de misiles interceptores requiere una cadena logística compleja, donde cada misil puede costar millones de euros y su producción no se realiza en cuestión de días. En la práctica, esto significa que Ucrania depende del compromiso sostenido de sus aliados para mantener su escudo defensivo. Si ese apoyo flaquea, el país podría quedarse sin recursos clave en cuestión de semanas. Imaginemos un escenario hipotético. En una ciudad como Yarkov, los ataques destruyen la red eléctrica principal y los depósitos de combustible en una sola noche. Los hospitales quedan sin energía suficiente para operar equipos vitales. Los trenes se detienen y las comunicaciones se interrumpen. Los ciudadanos hacen largas filas para conseguir víveres y agua potable, mientras los precios se disparan y el miedo alimenta rumores y desinformación. Este tipo de caos puede replicarse en otras ciudades si la estrategia rusa continúa escalando. Para evitar este colapso, Ucrania y sus aliados deben tomar medidas prácticas inmediatas. Entre ellas se encuentran la diversificación de las fuentes de energía, el refuerzo de las defensas antiaéreas con sistemas móviles y la descentralización de los almacenes de suministros. También es crucial fomentar la resiliencia social mediante campañas de información veraz, apoyo psicológico y redes comunitarias que permitan a las personas organizarse frente a la adversidad. En términos políticos, la guerra ha puesto a prueba la unidad europea como nunca antes desde la creación de la Unión Europea. Países como Polonia, Alemania y Francia debaten ahora no solo la cantidad de ayuda militar que pueden enviar, sino el impacto en sus propias economías y la presión social interna. El aumento de los precios de la energía y la inflación ya afecta a millones de europeos, creando un clima de incertidumbre que los líderes deben gestionar con cautela. Históricamente, la fatiga de guerra ha sido el talón de Aquiles de muchas alianzas. En la Primera Guerra Mundial, el desgaste prolongado llevó a crisis políticas en las principales potencias, forzando recambios de gobierno y negociaciones de paz inesperadas. Un fenómeno similar podría repetirse si la guerra en Ucrania se prolonga y Europa no logra mantener un frente unido. Por ello, es vital que las sociedades occidentales comprendan que su seguridad y estabilidad dependen en parte del desenlace de este conflicto. Educar a la población sobre las causas y consecuencias de la guerra, así como fomentar la solidaridad internacional, puede ayudar a sostener el apoyo político y financiero necesario. A nivel individual, ¿qué se puede hacer? La respuesta comienza por informarse a través de fuentes fiables y evitar la propagación de desinformación. Participar en iniciativas solidarias, donar a organizaciones humanitarias y apoyar a los refugiados son acciones concretas que marcan una diferencia real.
Además, exigir a los gobiernos transparencia y compromiso en la gestión de la ayuda puede fortalecer la respuesta colectiva. Para Ucrania, el desafío es doble: resistir militarmente y mantener la cohesión interna. La descentralización de la administración, el empoderamiento de autoridades locales y la creación de redes de apoyo mutuo han demostrado ser tácticas eficaces en situaciones de asedio prolongado. Ejemplos recientes incluyen la adaptación de escuelas para servir como centros de refugio y la organización de cocinas comunitarias para alimentar a quienes han perdido todo. Por último, es fundamental mantener viva la esperanza. La historia está repleta de casos donde pueblos aparentemente derrotados lograron sobreponerse gracias a la perseverancia y la creatividad colectiva. Ucrania, con su rica tradición de resistencia y solidaridad, puede inspirar al mundo si logra transformar el dolor en unidad y el miedo en determinación. Así, la pregunta final no es solo qué hará Rusia o qué decidirán los gobiernos europeos. La verdadera cuestión es si las sociedades, tanto en Ucrania como en Occidente, sabrán adaptarse, resistir y reinventarse frente a una guerra que ya está reescribiendo el siglo XXI. No te conformes con el próximo resumen ni con la rutina mediática. El futuro se decide ahora, y entenderlo requiere mirar más allá de la superficie. La historia la escriben quienes se atreven a mirar de frente la realidad, comprender sus matices y actuar en consecuencia. ¿Estás dispuesto a ser parte de esa historia?